La semana pasada nosotros vimos cómo el ciclo de Gedeón, que fue el último juez que estuvimos estudiando, cesó y se cerró con la muerte de su hijo Abimelech. Recuerden ustedes que después de la muerte de Gedeón se levantó el hijo de Gedeón, Abimelech, quien usurpó el reinado sin que nadie lo mandara, se hizo rey y fue un fracaso realmente. Él mató a su propio pueblo, los quemó vivos en una torre, pero también murió de manera trágica cuando una piedra de molino le cayó sobre su cabeza. Y luego de ese episodio tan triste y tan dramático de la historia de Israel, nosotros vemos que el Señor, por su misericordia, envió a a dos jueces, Tola y Yair, los cuales juzgaron con paz a Israel, y fue una muestra precisamente de la misericordia del Señor. Pero hoy vamos a ver nosotros cómo Israel volvió otra vez a entrar en el ciclo de pecado en el que ha venido entrando a lo largo de todo el libro. ¿Cuáles han sido esos ciclos? Si ustedes lo recuerdan bien, y cada sermón casi que lo estamos recordando, Israel se entregaba a los dioses falsos, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, ellos clamaban por un libertador, Dios enviaba al libertador, el libertador los libertaba y ellos de nuevo volvían otra vez a caer en pecado e idolatría y así sucesivamente. Y es así como nosotros empezamos a leer precisamente este pasaje en el versículo 6, y en donde vamos a ver que lo que Dios levanta esta vez es un juez bien particular, con algunas características bien interesantes. Entonces hoy, si el Señor lo permite, vamos a estar abordando a este juez de Israel llamado Jefté y algunas cosas que son relevantes para nosotros hoy, pero también para el desarrollo de toda la historia del pueblo de Israel. Noten conmigo en el versículo 6 para que veamos el ciclo de pecado hasta el versículo 17. Una vez veamos cómo Israel vuelve a caer en el ciclo de pecado, vamos a ver entonces cuál es ese juez que Dios levanta, que es Jefté. Miren lo que dice el versículo 6. Pero los hijos de Israel, después que vinieron Jair y Tola y juzgaron con justicia, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los de Amón, los cuales los oprimieron y los quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron al Jordán a hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Verso 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos? ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek, de Maón? Y clamando a mí, no os libré de mi mano, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no los libraré más. Pasó algo con la luz. Miren lo que dice Dios. Yo no los voy a librar más. Y yo sé que usted y yo estábamos esperando que Dios en algún momento dijera eso. ¿Verdad? Porque Israel pecaba, Dios lo libertaba y volvía a pecar. Y Dios lo libertaba y volvía a pecar. Y dice, pero bueno, ¿cuándo Dios le va a decir, ya está bueno? Es más, Dios le dice algo más que usted y yo también deseábamos hace rato que Dios le dijera. Versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y yo sé, hermanos, que esta respuesta de Dios es exactamente la respuesta, como dije, que nosotros esperábamos que Dios le diera a ese pueblo rebelde. Versículo 15. Los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa
de la aflicción de Israel, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat, y se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mispa. Vamos a dejarlo ahí para que veamos cómo se desarrolló el ciclo de pecado antes de que Dios levantara a este libertador llamado Jefté. Noten en lo que hemos leído que ellos sirvieron al menos a 7 dioses. En ocasiones pasadas uno veía que servían a un dios o a máximo 2. Pero en esta ocasión la idolatría de Israel había llegado ya al punto de que tenían adoración a 7 dioses. 7 dioses, Baal y Astoret y algunos dioses menores. Baal y Astoret eran los dioses mayores y los dioses menores eran el de Arán, el de Sidón, el de Moab, el de Amón y el de Filistea. O sea, tenían dioses por doquier y habían dejado al Señor por completo. Así que esta vez, como ustedes pueden darse cuenta, cada vez que el pecado va haciéndose más repetitivo, el grado de impiedad va siendo cada vez mayor. En la medida en que ellos van descendiendo en el pecado, más profunda se hace su miseria. Y hermanos, eso es lo que pasa con alguien que persevera en el pecado. Entre más peca y peca y peca y peca y peca, cada vez va avanzando más y más, como decía el salmista, un abismo llama a otro abismo y entonces va añadiendo pecado al pecado. Y cuando uno viene a ver, la persona incluso sin darse cuenta es llevada como alguien que se para en el mar y es arrastrado por las olas y sin darse cuenta, sin moverse, ya se ve casi en lo profundo del mar ahogándose. Así es aquel que practica repetitivamente el pecado, tal como Israel. Pronto está cada vez más pervertido. Fue oprimido por los amonitas 18 años. Pero en el versículo 10, como vimos, ellos claman por misericordia y Dios, en lugar de contestar inmediatamente, Dios les deja claro que ellos deben arrepentirse primero. Él les deja claro que Él es más grande que todos esos dioses que ellos adoran, porque en el pasado Él los libró de esos dioses. Y miren hasta dónde llegaba la falta de sentido común y la irracionalidad de Israel. Ellos estaban adorando a dioses de los cuales Dios los había librado en el pasado. Eso indicaba que Dios en realidad era más grande que los dioses esos, si es que existían, y que incluso esas mismas naciones que los estaban oprimiendo. Pero ellos habían dejado al Señor. Y hermanos, en parte, eso es lo ridículo de la idolatría entre aquellos que dicen creer en el Señor. Eso es lo ridículo. Terminan sirviendo a dioses de los cuales Dios los rescató. Eso es lo que dice el apóstol Pedro allá en la segunda carta, cuando dice que cuando ellos vienen a ser libertados o esclavos del pecado, vienen a ser, vienen a ser esclavos de aquel que los liberta, ¿no? Y luego cuando se apartan de ese libertador, vienen a ser esclavos de quien antes eran esclavos. Como la puerca lavada que vuelve al barro o el perro que vuelve a su vómito. Esa es la descripción gráfica de Israel. Aquí está volviendo a los dioses de los que se supone Dios los había rescatado. Así que Dios los manda a que clamen a sus dioses falsos. Oren ustedes a sus dioses falsos. No tienen muchos, no tienen 7. Clamen para que esos dioses los liberten. Y ciertamente, hermano, aunque ellos estaban clamando a Dios, lo hacían, oiga esto, como si Dios fuera un Dios más entre esos otros dioses falsos. O sea, para Israel en ese momento, Dios era solo un Dios más entre todos esos dioses falsos que ellos estaban adorando. Ellos solo querían ser libres de las consecuencias del pecado, pero no querían arrepentirse. ¿Escuchó eso? Querían que Dios los rescatara de las consecuencias que el pecado había traído en su vida, pero ellos no querían apartarse de los dioses que ellos tenían. Esa era la realidad. Y ese es otro de los mayores problemas de la idolatría. Que solo ve a Dios, la idolatría solo ve al Dios verdadero como un instrumento para servir a sus otros dioses. Por ejemplo, los que aman al dinero ven a Dios como el siervo de su Dios, el dinero. Entonces claman a Dios permanentemente para que Dios les dé abundancia de riquezas y abundancia de dinero. Dios es solo un instrumento para ellos. Su verdadero Dios es el dinero.
Y eso era lo que estaba pasando con Israel, o los que son esclavos de la fama o del Dios del reconocimiento y de la fama, de que las personas lo reconozcan. Ellos continuamente, Señor, promuéveme, hazme grande entre los hombres. Señor, quita a mis enemigos. Señor, avergüenza a aquellos que me exponen. En realidad su Dios es en su propio corazón el reconocimiento y el deseo de ser reconocido, pero su Dios no es el Dios verdadero. Solo está usando a Dios para que Dios promueva o defienda o favorezca a su falso Dios. Y como dije hace un momento, hermano, yo creo que todos nosotros estábamos esperando que Dios hiciera eso. Que Dios le dijera, clamen ustedes a su propio Dios. Sin embargo, hermanos, esa es la tragedia de la idolatría. Ningún Dios falso puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Y ojo, porque yo no estoy hablando aquí de que, pastor, si usted va a mi casa, usted no ve ni una estampita, usted no ve ningún Dios falso, yo solo adoro al Dios verdadero. No, es que esos dioses no están necesariamente en yeso y en madera o en metal. Esos dioses los fabricamos nosotros en nuestros corazones. Nosotros fabricamos ídolos permanentemente en nuestros corazones, hermano, incluso hasta de cosas buenas. ¿O usted cree que el trabajo no es algo bueno? Dios dijo que nosotros debemos trabajar y que el que no trabaja, que no coma. Pero nuestro corazón es tan malo que puede hacer del trabajo un ídolo. De la belleza, un ídolo. Del dinero, un ídolo. Como lo dije ahorita, del reconocimiento, un ídolo. De la familia, un ídolo. De muchas cosas nosotros podemos construir un ídolo. Dioses falsos en nuestros corazones, y esos dioses no nos van a satisfacer a nosotros. No nos van a satisfacer. La idolatría solo acude a Dios para que haga funcionar su Dios falso. Y esos dioses los fabricamos nosotros porque son conformes a nuestras concupiscencias. Son dioses que no nos reclaman obediencia. Son dioses que si nosotros nos portamos bien o nos portamos mal, es indiferente. Son dioses que no debemos adorar. Son dioses que no nos mandan a nosotros a vivir de acuerdo a cierto estándar. Entonces, esos dioses nos gustan más. Pero no queremos acercarnos al Dios que verdaderamente nos demanda a nosotros obediencia. Que nos demanda a nosotros que vivamos conforme a su palabra y a su verdad. Así que siempre será más fácil someterse a dioses falsos que someterse al Dios verdadero. Así que en el versículo 15, después que Dios los reprende, ellos vuelven a clamar, pero esta vez su clamor es distinto. Esta vez su clamor es diferente. Es un verdadero arrepentimiento. Ellos dicen, mira el versículo 15, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. En otras palabras, está bien, Señor, no vamos a negociar nada contigo. Haz lo que a ti bien te parezca, estamos en tus manos. ¿Y sabe qué dice el texto? Te lo rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Ahora sí se están arrepintiendo verdaderamente. Ahora sí se están volviendo a Dios de todo corazón. Dejan los dioses falsos y claman a Dios sin importar las consecuencias. Ahora ellos muestran que no solo quieren ser librados, ellos quieren a Dios realmente. Y ese es el verdadero clamor por arrepentimiento. No el que elude las consecuencias del pecado, sino que enfrenta las consecuencias del pecado. Dios no es un bombero, hermano, para apagar los incendios de nuestra vida. Al que acudimos solo cuando nos estamos incendiando. Señor, te pido que me ayude a restaurar mi matrimonio. Ayúdame porque tengo una necesidad económica. Ayúdame porque... Y entonces cuando Dios nos demanda obediencia y vivir solamente para él. No, Señor, yo solo necesito que me hagas un favorcito. No me tomes tan en serio. No te la creas tanto, Señor. Yo solo te necesito para que en este momento me ayudes en este problema que tengo. Y eso lo que muestra es que eso por lo cual tú estás pidiendo y que impide que tú tengas un compromiso real con Dios, ese es tu verdadero Dios.
Ay, Señor, mi familia se está yendo abajo, mi matrimonio se está descomponiendo. Bueno, ven a mí. Y abandona la impiedad, y abandona el pecado, y vive conforme. No, 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 Señor, yo solo quiero que me ayude con mi familia y con mi matrimonio. Ah, entonces ese es tu verdadero Dios. Resuélvelo tú. No me necesitas a mí para eso, resuélvelo tú. Ojalá Dios respondiera así tan clarito todo el tiempo ante esas peticiones tan necias. Pasarían dos cosas: o tuviéramos más gente verdaderamente arrepentida, o tuviéramos gente cada vez más de espaldas a Dios, viviendo conforme a su propio pecado, por no querer someterse y por la dureza de su corazón. Y entonces, cuando Dios ve verdadero arrepentimiento y verdadera disposición de abandonar los dioses falsos, entonces Dios dice: ok, ahora sí voy a responder. Dios es movido a misericordia. ¿Por qué? Porque hay un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que nosotros llamamos frutos dignos de arrepentimiento. Es clamar, pero mostrando una verdadera disposición de abandonar el pecado. Ojo, una cosa muy distinta es sentir dolor por la consecuencia del pecado, y otra cosa muy distinta es sentir dolor por el pecado. Es como el enguayabado que al día siguiente dice: ay, no tomo más, pero es porque le duele la cabeza, no porque le duele haber gastado todo el dinero en borracheras. Entonces, cuando ellos se arrepienten de corazón y claman, Dios escucha el clamor de ellos y Dios levanta a un libertador. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro texto para estudiar qué clase de libertador Dios levanta. Entonces, vamos a ver el pasaje a la luz de tres encabezados. El primero, vamos a ver que es un libertador despreciado pero aclamado, del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 11. En segundo lugar, vamos a ver que es un libertador sagaz pero apresurado, versículo 13 al versículo 14 del capítulo 11. Y en tercer lugar, vamos a ver que es un libertador valiente pero despiadado. Un libertador valiente pero despiadado, desde el capítulo 12, versículos del 1 al 7. Yo sé que está un poquito enredado el tema de la distribución, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir viendo de dónde a dónde va cada encabezado. Entonces, el primer encabezado, vamos a ver que el libertador que Dios levanta es un libertador que fue inicialmente despreciado, pero luego aclamado. Capítulo 11, versículos del 1 al 12. Mire el versículo 1 al 12. Después que el pueblo clama y se arrepiente, entonces ahora sí, el pueblo de Israel le pide al Señor un libertador, porque ya los enemigos están enfrente para hacer guerra. Y dice lo uno del versículo capítulo 11: Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y nota, hermano, la clase de libertador que Dios levanta en este caso, ¿verdad? Jefté era un guerrero que no había crecido en el seno de la familia judía. ¿Por qué? Porque había sido hijo de un judío con una ¿qué? Con una ramera. Entonces sus otros hermanos dijeron: no, tú no vas a heredar las tierras de mi padre. Y lo echaron de la casa. Lo echaron. Y Jefté se fue a vivir, pero vivió una vida un poco extraña. Se convirtió en vándalo. El jefe de una banda de atracadores o de piratas callejeros. La gente iba caminando con sus mercancías y ellos salían y los atracaban y le quitaban todo. Se rodeó de hombres ociosos y vagos, malos, y armó una pandilla, y él era el jefe de la pandilla. Y vivió y sobrevivió en el mundo haciendo fechorías. Así que era un hombre guerrero, valiente, pero no muy piadoso, que digamos. No muy piadoso. Vivió como mercenario. Me gusta esto. Líder de una banda de delincuentes. Eso era Jefté. El líder de una banda de delincuentes.
Los israelitas, sin embargo, sabían que era un hombre que no le tenía miedo a nada, que era valiente y que era el único que podía salir a la guerra de los de Galat. El único. Pero al igual que Jefté reclama el abandono de ellos. Jefté también le dijo lo mismo que le dijo Dios. Ok, primero ustedes me echaron, pero ahora que me necesitan me buscan. ¿Por qué no van y pelean ustedes? Algo así fue lo que le dijo Jefté a ellos. Miren el versículo, en el versículo 6. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿Alguna vez a usted lo han buscado solo cuando lo necesitan? ¿Qué se siente? Uno sirve, pero con esa cara de... Es más, cuando usted a alguien le diga, niño, ese milagro, es porque esa persona le está diciendo, viniste a mí solo porque me necesitas. Eso era más o menos lo que Jefté estaba sintiendo. Ok, primero ustedes me desechan, pero ahora sí, ustedes vienen a mí. Pero el orgullo de Jefté no era tan grande para decir, no voy a pelear nada. No, a él le ofrecieron y le dijeron, mira, sé nuestro gobernante, sé nuestro líder, pelea por nosotros, sé nuestro jefe. Y a él le sonó la idea, le sonó mucho la idea. Tanto que mira lo que dice en el versículo 8, y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros, y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. La palabra caudillo es que seas la persona que pelea por nosotros, o el valiente que defiende nuestra causa. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregue delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices, te juramos que cuando tú nos libertes, tú serás nuestro caudillo, nuestro juez, nuestro libertador. Entonces Jefté vino a los ancianos de Galat y al pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió, note lo que está pasando aquí. Él quiere asegurarse que primero lo ungen como jefe antes de ir a la pelea. Porque vaya y pierde y luego no pasa nada. Entonces, no, yo quiero asegurarme antes de ir a la guerra que soy vuestro caudillo y que soy vuestro jefe. Así que va a los ancianos, hacen un juramento en Mizpa y bueno, listo, Jefté es nuestro caudillo, es nuestro libertador. Ahora sí Jefté está listo para la guerra. Ya está preparado. Pero antes de eso, antes de entrar a ver a Jefté en acción, yo quiero que veamos algunas cosas interesantes en cuanto a cómo Dios usó, en cierta manera, las competencias que Jefté había adquirido afuera del pueblo, siendo un mercenario, para ahora ponerlo al frente de un ejército para pelear. Y ojo con esto, porque no estoy justificando el hecho de que las personas vivan una vida impía. Lo que estoy diciendo es que hay mucho afuera que se aprende por la gracia común de Dios, que cuando nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios, Dios usa eso para que nosotros le sirvamos en algún área. Yo no sé si ustedes recuerdan a Pablo, que antes de ser el apóstol Pablo fue entrenado en Roma y fue enseñado en filosofía y en muchas cosas que cuando él viene a la fe, todas esas cosas fueron muy útiles para él poder servir con excelencia a los gentiles. Y cuando yo pienso en mi propia vida, y sé que muchos de ustedes tendrán cosas en las que ustedes dicen, oye, en el mundo yo aprendí esto y aprendí esto y aprendí esto, pero ahora, redimido, yo lo que hago es que todo eso que he aprendido ahora lo pongo al servicio de hermanos y al servicio incluso de la misma obra de Dios. Y eso nos ayuda a ver, hermanos, que nuestra salvación y nuestra redención no es algo que comienza solo cuando nosotros creemos. Dios permitió que nosotros viviéramos la vida que vivimos hasta el día que nosotros creímos. Por alguna razón, Dios no nos escogió a los 8 años, o 9,
o 5 años. Por alguna razón, Él dejó en su soberanía que nosotros experimentáramos ciertas cosas en esta vida, y luego cuando vino el momento indicado, Él nos llama con toda esa experiencia, con todo ese bagaje, con todas esas cosas que nosotros vivimos, para bien o para mal. Algunas para prevenir y decirle, mira, yo fui eso, tú no seas eso. Yo estuve en ese camino, tú no lo seas. Tú no lo andes, no lo camines. Yo sé lo que es eso. Pero otras para nuestro propio bien. Las artes, las habilidades, los talentos, los dones que en cierta manera nosotros desarrollamos, ahora vienen a estar al servicio del Señor. Yo siempre me juego con mi esposa y le digo, yo no soy nadie en esta vida. No tengo un título, nunca me gradué, nunca. Y a veces pregunto, Señor, ¿por qué tú me permitiste ir a una universidad, estudiar una carrera científica y poder estar inmerso en el mundo académico? Y hoy entiendo que hay muchos recursos a los que yo no tendría acceso, y tal vez hubieran muchas cosas y muchos círculos a los que no tendría acceso, tal vez sin ese tipo de bagaje y conocimiento y grados de relación, etcétera. Entonces, de cierta manera yo digo, bueno, Señor, pues no me gradué, pero todo eso sirvió de alguna manera para que hoy pueda ser puesto a tu servicio, para poder sostener a mi familia, por ejemplo, ¿verdad? Para poder proveer para mi casa, etcétera. Hermano, nosotros, a veces hay gente que viene a Cristo y dice, yo no existía antes de Cristo. Entonces, cuando piensan en su pasado como si todavía estuvieran conectados a Él. Oh, Dios usó ese pasado y puede usarlo de alguna manera. Como en el caso de Jefté. Y ojo, no estoy validando la vida impía de la gente. Estoy hablando desde la perspectiva de la redención, desde alguien que ya ha sido regenerado. ¿Me doy a entender? Muy bien, muy bien. Ahora, otro asunto interesante acerca de Jefté es este. El desprecio de Jefté es un paralelismo interesante con el de nuestro Señor Jesucristo. Piénselo bien. Él es despreciado y luego es aclamado. Él es rechazado y luego es hecho gobernante. Él es menospreciado y luego es puesto como líder del ejército de Dios, como quien pelea por el pueblo de Dios. Definitivamente, hermanos, una de las grandes enseñanzas del libro de los Jueces, una y otra vez, es que Dios se vale de lo vil y menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y la otra enseñanza del libro de los Jueces es cómo continuamente nos apunta a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, ya estamos listos para ver cómo era ese Jefté como gobernante, y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Nuestro segundo encabezado va desde el versículo 13 al versículo 40 del capítulo 11. El libertador sagaz pero apresurado. El libertador sagaz pero apresurado. Aquí Jefté empieza a poner en práctica algunas de los métodos aprendidos en su tiempo como mercenario. Y la primera acción que él tiene como líder del ejército, cuando tiene al ejército enemigo de los amonitas enfrente, es enviar una comisión de paz. Él le propone firmar un acuerdo de paz. ¿Estamos familiarizados con eso? Sí. Él coge unos mensajeros y dice, miren, vayan al ejército enemigo y díganle lo siguiente: antes de guerra, evitemos sangre, vamos a hacer las paces. No tenemos que irnos a la pelea de manera inmediata. Mire lo que dice el 13. El rey de los amonitas, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los amonitas. O sea, la pelea era por tierra. La pelea era por territorio. El rey de los amonitas le dice, mira, ustedes cuando venían subiendo de Egipto, eso eran los años, habían pasado 300 años. Y el hombre ahora está reclamando
Es que cuando ustedes venían subiendo, ustedes le quitaron un pedazo de tierra a mi gente. Devuélvame esa tierra en paz. Y Jefté le dice, ok, vamos a hablar. Vamos a hablar. Y Jefté le presenta 3 razones, 3 motivos por los cuales él cree que no está obligado a devolverle esa tierra. El primero, versículo 15 al 22, le recuerda la historia. La historia. El pueblo no quiso entrar en guerra, siempre buscó la vía diplomática, pero los reyes de entonces se resistieron y ellos se vieron obligados a pelear en aquel entonces. Así que fue una guerra que pudo evitarse. En otras palabras, mira, acuérdate de la historia. Nosotros no quitamos esa tierra a las malas. Nosotros le dijimos que nos dieran permiso para pasar. Pero ustedes se opusieron, la peleamos y la ganamos. El segundo argumento para decirle al rey que no le iba a entregar la tierra, versículos 23 y 25, es que Dios se la había dado. Además, dice usted, esta tierra nos la dio Dios, versículo 23. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así que todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseemos. Él apela a un argumento teológico. Si tu Dios Quemos te diera una tierra, ¿no fuera tuya? Entonces le dice, bueno, Dios nos dio esta. Dios nos la dio, así que es de nosotros. Pero el tercer argumento de Jefté es un poco chistoso. Es un argumento de que esa deuda es una deuda prescrita o una pelea prescrita. ¿Sabes lo que es una prescripción? Cuando una persona en este país tiene una deuda, por ejemplo, y esa deuda supera cierto tiempo y la empresa cobradora no hizo lo posible por cobrar y el que iba a pagar no hizo lo posible por pagar, legalmente se dice que esa deuda prescribe. Es decir, que ya esa persona no tiene derecho a cobrarle ese dinero. Entonces, la persona va donde un juez y presenta el caso y dice, mira, yo tenía esta deuda hace tanto tiempo y esta deuda ya prescribió. El juez da un fallo y dice, sí, esa deuda prescribió, no tienes que pagarlo. Eso es más o menos el tercer argumento de Jefté. Esa es una pelea prescrita. Ya eso no tiene efectos ahora. Versículos 26 y 27. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas y a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que estaban en el territorio de Armón, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. En otras palabras, mira amigo, por 300 años nosotros hemos estado aquí y nunca nadie nos había reclamado esta tierra. Y tú vienes ahora a reclamarme esta tierra. Sea serio. Algo así. Que Jehová sea juez. Tú estás buscando pelea donde no la hay. Ahora que Jehová sea juez entre nosotros. ¿A usted no les parece Jefté bastante sagaz? A pesar de ser un mercenario, él está aquí que buscando un acuerdo de paz antes que la guerra. ¿Por qué? Bueno, primero porque sabe que ese ejército es más grande y numeroso. Él no es tonto. El Señor Jesucristo dijo en una parábola, ¿quién si va a salir a la guerra y ve que el ejército que viene es más grande, no le manda una comisión de paz? Eso es lo que está haciendo Jefté aquí. Pero el rey de Amón está decidido a quitarle la tierra, porque el rey de Amón sabe que ese pueblo está débil, que es un pueblo que no tiene un ejército fuerte, que por 18 años lo han oprimido. Dios, no, esto es pan comido. Entonces mira lo que dice Jefté en el versículo 29. El 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Versículo 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galat y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y aquí es donde viene la locura de este hombre.
Versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová, un compromiso, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué locura es esa? Es más, pregunta, hermano, ¿qué necesidad tenía Jefté de hacer ese voto? Pero aquí es donde vemos que el pasado que nosotros arrastramos puede ser positivo si lo usamos para bien con astucia, pero también negativo si condiciona nuestra adoración. ¿Por qué? Porque esta era la manera en la que se adoraba a los dioses falsos y paganos de la época, con los cuales Jefté probablemente estuvo familiarizado. Y él creyó que Dios funcionaba de la misma manera. ¿Sabes cuánta gente hay hoy en la fe? En Cristo supuestamente, creyendo que pueden adorar a Dios como adoran a sus dioses falsos afuera. Eso es más o menos lo que Jefté está haciendo aquí. Influenciado por el paganismo de la época, quiso, y esto no es otra cosa, sobornar a Dios. Quiso sobornar a Dios ofreciendo al primero que saliera a recibirlo después de la guerra. Ahora, ha habido mucha discusión en eso, que Jefté no le ofreció una persona, sino que él pensó que el que iba a salir era un animal. El primer animal que salga lo ofrezco. No, porque él dice que salga de mi casa y los animales no viven en la casa, al menos no en la época. Jefté va y pelea, vence y ojo, el hecho de que Jefté haya vencido no significa que Dios estaba aceptando el voto. Nunca vemos eso en la palabra de Dios. O sea, nosotros nunca vemos que Dios dijo, listo, trato hecho. Al que salga me lo ofrece. Nunca. Eso fue algo de Jefté solo. No de Dios, Dios no se lo pidió. Porque algunos toman este pasaje para decir que Dios aquí acepta los sacrificios humanos. En ningún momento. Si usted está leyendo conmigo, Dios está callado. Yo no he dicho nada. Dios no ha dicho absolutamente nada. Eso son locuras de Jefté. Como si yo fuera mi esposa, mira, yo te prometo, que si yo voy a Medellín y regreso con bien, le hago un tatuaje a mi hijo. Si yo voy y regreso acá, mi esposa no tiene la culpa, ¿verdad? Y yo voy a cometer esa locura, mi esposa no tiene, ella nunca aceptó eso. Son cosas mías. Eso es más o menos lo que está pasando allí con Jefté. Ahora, cuando Jefté gana y viene victorioso, alegre por la guerra, la primera que sale a recibirlo, la hija, la única y virgen. Y dice la palabra que el gozo de Jefté se le volvió ¿qué? Amargura. Ahora, aquí es donde viene el dilema. Porque muchos por querer hacer quedar bien a Dios empiezan a meterle al texto lo que el texto no dice. No es que él la iba a sacrificar. Él lo que dijo era que la iba a ofrecer en servicio al altar para que allí estuviera toda la vida sirviendo y no se conociera con marido. El texto no dice eso. Yo se lo estoy metiendo al pasaje. Porque el pasaje lo que dice es que él se lamentó. Y además, ¿qué tal que hubiera sido un hombre? Entonces también debía ponerlo al servicio del altar. No, él había prometido ofrecerla en holocausto. ¿Sabe lo que es un holocausto, verdad? Sacrificio. La palabra es clarita. Holocausto, sacrificio. Y la forma de hacer sacrificio era matando. Es más, miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente para acabar con la discusión. Versículo 37. Pero antes, permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir, le dijo la hija, a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen. La hija le dice a él, mira papá, tú hiciste esa promesa a Dios, tienes que cumplirla, no te preocupes, pero déjame ir a llorar mi virginidad, porque voy a morirme virgen. El 39 dice, pues puedes ir, le dijo Jefté, y la dejó salir por el término de 2 meses, y ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos.
cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. O sea, la Biblia dice que la mató. Ahora, de nuevo, eso no quiere decir que Dios estaba aceptando eso. Eso lo que muestra es que Jefté desconocía quién era Dios, porque Dios había prohibido en Deuteronomio, en su ley, que se ofreciera sacrificio humano a él. No pasarás a tus hijos por el juego. ¿Dónde aprendió él eso? Seguramente al Dios de los filisteos, a Moloc, cuya costumbre era ofrecer y pasar a los hijos por el fuego, o sea, matarlos y quemarlos en el sacrificio. Eso eran cosas de Jefté con las que sale por el desconocimiento de quién era Dios. Así que aquí no hay discusión. Jefté mata a su hija y eso nos deja a nosotros algunas enseñanzas. Primero, él buscó agradar de una manera pagana a Dios, no a la manera en que Dios debía ser adorado. Era la forma en la que él creía que podía adorar a Dios, pero no la forma en la que Dios decía que él debía ser adorado. Y ojo, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros obramos como Jefté. Creemos que a Dios podemos adorarle de la manera en que a nosotros nos parece. Es más, algunas personas ven a Dios como si Dios fuera un amigo personal. Mi llave, mi pana. Nosotros no podemos hacer ideas de Dios conforme a nuestros pensamientos. Dios es Dios y lo que Él es está descrito en su palabra y nadie puede alterar esa verdad. El mundo había moldeado la adoración de Jefté y por eso no podemos nosotros traer aquí una manera de adorar conforme al mundo. Algunas personas, por ejemplo, han humanizado a la persona del Espíritu Santo. Algunos han dicho que es una mujer. Otros han dicho que el Espíritu Santo es como, que es tierno, delicado, como si fuera de peluche. Es que el Espíritu Santo es como sensible, como si fuera... ¿De dónde sacan esa idea romántica de quién es Dios? Otros, como dije, atribuyen a Cristo, a la persona de Cristo, como si Él fuera el amigo del barrio, el que le complace. Entonces sirven a Dios conforme a esas ideas. ¿Y saben qué? Eso es un Dios falso. Por eso la Biblia dice, no te hagas imagen alguna de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Y no es en cuanto a hacer una imagen, es que nosotros hacemos imágenes mentales de Dios. Y creemos que Dios es de una forma, entonces le adoramos conforme a esa forma que nosotros creemos que Dios tiene, pero no conforme a la Biblia. Eso es idolatría. Pero lo segundo que nosotros vemos aquí acerca de Jefté es que él no podía confiar en que Dios le diera una victoria de gratis. Que Dios me vaya a mí a dar una victoria sin que yo le dé nada, no creo. Ese Dios yo tengo que darle algo. Algo tengo que darle. Pensó que tenían que darle algo a cambio. Y es triste pensar que muchos otros hoy en día viven de la misma manera que Jefté, creyendo que el favor de Dios solo viene por las obras que ellos hagan y no por la pura gracia de Dios. Yo tengo que darle algo a Dios, tengo que darle algo. No puede ser que todo sea gratis y por gracia. Algo tengo que darle. Ahora, Jefté también ignoraba la misericordia y la bondad de Dios. Él nunca pensó en retractarse. Y si lo hubiera hecho, Dios le hubiese dicho que yo no te pedí sacrificio, no tienes nada que retractarte. Él pensó que si se retractaba, tal vez Dios lo mataría. Incluso su hija pensó lo mismo. O levantaría de nuevo a sus enemigos. Pero esa era su idea, lo que él pensaba de Dios. Y él construyó una idea equivocada de Dios y vivió su vida, con esa idea en su cabeza. Dios no necesita que nosotros le demos nuestro sacrificio para Él mostrar su gracia y su bondad. De hecho, por eso se llama gracia, porque no es a cambio de algo que nosotros le damos a Él.
Si nosotros vivimos como vivimos, es por agradecimiento, porque Él ha sido fiel, no porque creamos que Él ahora tiene que darnos algo. Y hay una gran diferencia entre las personas que adoran a Dios para recibir algo de Dios y otras que le adoran porque han recibido la gracia de Dios. El primero ve a Dios siempre como alguien que está esperando que falle para matarlo y nunca disfruta en el deleite de ser salvo por la gracia. El segundo se deleita en la salvación del Señor y vive para su gloria. Hermanos, nosotros no agradamos a Dios porque creamos que si no lo hacemos Él nos mata. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es otro Dios. Agradamos a Dios por lo que Él ha hecho y porque su muerte nos dio a nosotros la salvación que ahora tenemos. Muchos siguen procediendo de la misma manera que Jefté, hoy mostrando desconfianza al Señor y un desconocimiento completo de quién es Él, haciendo votos como si Dios fuera sobornable. Señor, si tú me das esto, yo te doy aquello. Eso no está bien. Otros usan eso para hacer votos con dinero, por ejemplo. Señor, yo te voy a sembrar tanto y tú me ayudas en este negocio. Si tú me das tanto, yo te doy tanto. No, mi hermano. Esa no debe ser la razón por la cual nosotros damos. Imagínate la amargura de Jefté cuando después de haber matado a su hija se enteró que Dios había mandado que no se le ofrecieran sacrificio. ¿Tú te imaginas eso? Oye, Jefté, mira lo que me encontré aquí en este libro viejo, ¿eh? Aquí dice en Deuteronomio, no ofrecerás a tu hija en sacrificio. Dios mío, ¿qué hice? ¿Te imaginas eso? Qué alivio para nosotros, hermano, haber encontrado ya al Dios de gracia, realmente. Y de misericordia. Y qué descanso descubrirlo aquí en esta tierra y no allá. Ay, Señor, o sea que todo el tiempo viví creyendo que sí y no. Y sabe, hermano, yo sé que hay mucha gente que en el cielo, va a estar en el cielo, sin duda, en la gloria, en la eternidad. No por sus obras, por la gracia de Dios, pero que aquí siguen viviendo como si no fuera por la gracia, por el desconocimiento que tienen. Y van a ir a la gloria. Y entonces descubrirán que pudieron haber disfrutado esta vida en el Señor. Y no lo hicieron por pensar más en sus obras. Finalmente, hermanos. Finalmente. Vemos cómo después de este episodio aparece otra faceta de Jefté. Un libertador valiente, pero despiadado. Versículos 1 al 7 del capítulo 12. Versículos 1 al 7 del capítulo 12. Después que todo esto pasa, que la hija de Gedeón es entregada y ella llora y todo este asunto. En el versículo 12 leemos: entonces se reunieron los varones de Jefté entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. ¿Se acuerdan que estos de Efraín habían hecho lo mismo con Gedeón? ¿Se acuerdan? Cuando Gedeón venció, ¿qué es lo que te pasa, Gedeón? ¿Por qué no nos invitaste? ¿Cuál es tu problema? Ellos querían la gloria por pelear. ¿Y saben qué hizo Gedeón? Gedeón no quiso pelear con ellos. Le dijo, no, miren, no se pongan en eso. Ustedes son un pueblo grande, yo soy pequeño. Pero Jefté se le salió lo mercenario. Aquí se le salió lo mercenario. Y mostró poca piedad contra un pueblo que él no consideraba su familia. Al parecer, eso seguía en su corazón. ¿Y qué hizo? Acabó y peleó con todos los de Efraín y los acabó. Terminó matando a sus hermanos y a su pueblo. Uno como que sospecha, ¿verdad?, que aquello que empieza mal va a terminar mal. El corazón de Jefté, aunque mostró algunos visos
de conocer la gracia de Dios y hacer paz y todo, aquí se revela que en realidad en su corazón él seguía siendo el mismo. Jefté terminó poniendo la espada de Israel contra ellos mismos. Un líder más que acaba en desgracia, matando a sus propios hermanos. El que había sido escogido en indignidad y que buscó la paz, ahora está siendo despiadado con sus propios hermanos. Y esto es una vez más una manera en que Jueces nos apunta a nosotros a Cristo, quien, a diferencia de Jefté, es el libertador que no solo rescata a su pueblo trayendo paz, sino que es exaltado después de ser humillado, y también el que en lugar de traer muerte a sus hermanos y a su pueblo, trae vida y vida en abundancia. Él perdona el pecado y la insolencia de los que le oprimen. Es Él el que es paciente y justo, lento para la ira y grande en misericordia. Una vez más, Jueces nos hace anhelar el gobierno del juez perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Aplicaciones prácticas y con esto cerramos. Número 1. El Señor nos llama a un arrepentimiento verdadero. A abandonar las prácticas de la vieja naturaleza pecaminosa. A renunciar a los ídolos de nuestro corazón y a clamar no solo para ser librados de las consecuencias del pecado, sino para ser librados del pecado mismo en nosotros. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, y no solo tener a Dios como uno más de nuestra lista de dioses falsos que se erigen en nuestro propio corazón. Dios no es un muñeco que nosotros usamos conforme a nuestras propias ideas. Número 2, la segunda aplicación práctica de lo que hemos visto hoy. En cuanto dependa de nosotros, debemos procurar la paz con los hombres. La confrontación no siempre es la manera en que se resuelven los conflictos. Algunas personas, cuando tienen una diferencia, lo primero que piensan es: le voy a decir en la cara cuántas son 3. Pero mi hermano, la Biblia dice: sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué no buscamos más bien la paz y la reconciliación con esas personas con las que estamos teniendo problemas? En lugar de pensar siempre en la violencia y en la guerra y en la confrontación, ya sea verbal o física. Número 3, y esta es bien importante. Mucho cuidado con el uso que nosotros le damos a nuestras palabras. Mucho cuidado. No debemos apresurarnos a hablar lo primero que se nos ocurra. No sea que nos comprometamos con Dios o con nuestros hermanos. Eclesiastés dice: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. La vida y la muerte pueden estar en las cosas que nosotros decimos y hablamos. Y en ocasiones es más sabio callar. Y es una de las cosas más difíciles de hacer. Quedarse callado es difícil. ¿Sabe qué decía el salmista? Señor, ponle un cerrojo a mi boca. Porque a veces el impulso de uno lo hace hablar más de la cuenta. Y como última aplicación, hermano, Dios debe ser adorado por lo que Él es y conforme a lo que la palabra dice y no a nuestra manera. Jefté había modelado su oración conforme al mundo, su adoración, perdón, a su propia filosofía, sino conforme a la Biblia. Debemos disfrutar de la gracia de Dios, deleitarnos en ella, sabiendo que no hay nada en este mundo que nosotros podamos ofrecer a Dios en sacrificio de compensación. No le debemos nada a Dios. ¿Escuchó eso? Yo no le debo nada a Dios. Usted no le debe nada a Dios. No tiene que pagarle la salvación a Dios. Deja el orgullo. Deja el orgullo. ¿Sabe que hay muchas personas que no les gusta recibir regalos porque son muy orgullosos para recibir regalos? Tú dices: mira, te traje esto. No hace falta. No, pero es un regalito. Ah, bueno, listo, yo te tengo uno para el otro mes.
Cálmate, te están regalando algo. Es que yo no puedo permitir que siempre me estén, yo tengo que dar algo. Todo está pagado. Y si algo le debemos a Dios es agradecimiento, porque Él mismo llena nuestros corazones de ese agradecimiento. Él mismo lo hace. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Todo de pie.